Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la nueva inteligencia artificial que está por presentar Google. En este caso, la fecha de lanzamiento es el día 8 de febrero, es donde se está programando el evento para poder conocer esta nueva tecnología que está dando que hablar mucho, debido a que Google promete mucha mayor interacción y mejoras en cuanto a su buscador y en cuanto a la interrelación que se tiene entre los usuarios y la nueva tecnología, la nueva plataforma. Obviamente esta no es la primera vez que Google ha lanzado esta tecnología. Anteriormente ya lo ha lanzado Lambda IA, que fue el primer modelo de lenguaje a través de su sistema de nanoprocesamiento y que ha permitido que se retroalimente para poder generar esta nueva plataforma, que en este caso le llaman Lambda IA 2. En este caso vamos a ver que esta tecnología ya ha venido dando pasos agigantados en cuanto a la competitividad que se ha generado con ChatGPT, que es uno de los más grandes descubrimientos y lo que ha marcado un nuevo hito dentro de los sistemas tecnológicos que hoy en día nos acompañan. Obviamente vemos una gran cantidad de gente hablando de este nuevo, digamos que sistema de interrelación, porque en realidad es eso, es un sistema de interrelación. Ya no hablamos de un buscador que genera ChatGPT, y Google no ha querido quedarse atrás y básicamente ha lanzado este evento que se va a dar, en este caso el día 8 de febrero a las 8 de la noche a través de su plataforma de YouTube, el canal principal de Google, donde va a hablar directamente sobre este nuevo lanzamiento, qué es lo que consta, qué es lo que trae de nuevo para nosotros, y básicamente es lo que nos va a mostrar cómo se está desarrollando y qué es lo que propone con esa nueva tendencia de la tecnología, teniendo en cuenta de que la inteligencia artificial es algo que se está proponiendo no hace mucho, pero verdaderamente ha dado pasos agigantados y propone un nuevo esquema de interrelación entre la tecnología y las personas. Esperemos que esto no sea algo demasiado complicado de entender, debido a que muchas personas también han dado un lado negativo a esta tecnología, debido a que piensan que la tecnología puede salirse de control y nos estamos afrontando, incluso muchas veces ha sido comparado con la película Exterminator, porque tenemos una similitud bastante cercana a lo que fue en ese momento Skynet, o en este caso Skynet, y que ha generado diferentes énfasis en lo que podría hacer esta nueva tecnología, cómo poder controlarla y si en algún momento no va a hacer algo que se salga de control y genere un problema tan caótico como lo hemos visto en aquella película. Obviamente hay miles de comentarios, hay miles de posiciones sobre este tipo de tecnologías, ya que no son tecnologías que netamente tienen un punto de control, sino son tecnologías que van aprendiendo y van generando un punto de desarrollo y de aprendizaje en base a la interacción con los nuevos usuarios que se vayan agregando a estas plataformas. Obviamente, estas tecnologías no son algo nuevo, no es algo que estemos viendo desde hoy, es algo que ya venimos viendo hace mucho tiempo, pero que hoy en día se ha vuelto mucho más masivo, mucho más comercial, y que básicamente por la rapidez en la que viajan las noticias a través de la tecnología, va generando un campus mucho más interactivo y de mucha más rápida información a todas las partes del mundo. Ahora es mucho más interactivo encontrar información mucho más rápido a través del TikTok, Facebook, Instagram y otras plataformas que han tomado bastante predominio en estas últimas semanas en cuanto a estas tecnologías. Y obviamente Google no se quiso quedar atrás. Espero que en ese evento sea bastante masivo, bastante claro sobre lo que nos quiere presentar, y que esa inteligencia artificial sea lo que tantos esperan y también lo que ellos prometen. Prometen tener una de las mejores inteligencias artificiales, ya alimentada por mucha experiencia a través del buscador de Google como base, debido a que básicamente ha sido el líder en el mercado en los últimos años. Básicamente del 100% de la población, un 95% usa a través de Google, al menos principalmente en Latinoamérica, y obviamente es una de las empresas más grandes del mundo y esperamos que sus lanzamientos estén a la altura de eso. Esperamos de que Google pueda acceder a toda la información y pueda presentarnos una plataforma que supere en este caso a ChatGPT, que es su primer competidor en cuanto a tecnologías a este nivel de envergadura, a este tipo de inteligencia artificial que hace un procesamiento mucho más interactivo. Hemos visto muchas soluciones que se han generado a través de ello, principalmente hemos visto tesis, hemos visto mucho
análisis de información en cuanto a trabajos, monografías, información que anteriormente Google no lo podía hacer, lo está transmitiendo y está generando y abriendo miles de puertas este nuevo ChatGPT, y a raíz de esto es que Google ha decidido acelerar el lanzamiento de esta nueva plataforma que va a generar un nuevo hito en la tecnología. Esperemos que esto sea bastante agradable al público y que sea bastante llamativo y que tenga el éxito deseado. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Silnex.